¿Qué es para usted una psicofonía? Bueno, una psicofonía, como perfectamente se ha definido aquí en este programa, es una voz, un sonido que se graba, por lo menos se grababa en una cinta magnetofónica. Ahora ya hay nuevas tecnologías para hacerlo de otras maneras, y es un sonido que aparentemente no existía porque no ha sido captado ni oído por las personas que estaban cerca de donde se producía el fenómeno, y que luego, al ser verificado en un laboratorio con medios de mayor alcance y mayores posibilidades de amplificación de sonido y de depuración, se pueden encontrar con que hay unos sonidos, voces, crujidos o cosas que no estaban aparentemente en el escenario donde se rodó aquello. ¿Qué grado de credibilidad tiene para usted este tipo de sonidos captados con aparatos especiales? Bueno, pues para poder contestar a la pregunta, primero hay que dejar claro que las experiencias que se han realizado con psicofonías se ha puesto de manifiesto que hay muchas fuentes, muchas perturbaciones de la experiencia. Uno es el ruido ambiental. Nadie puede decir que no, en Belchite ni en cualquier otro lugar, por muy deshabitado que esté, no haya ruidos ambientales. Ustedes mismos han dicho hace un rato que aquello, hay zonas que amenazan ruina. Si amenazan ruina, es evidente que hay posibilidad de que se muevan las piedras, si no, no sería una ruina, si no, no se caerían. Por lo tanto, si se mueven las piedras, pues pueden producirse determinados sonidos. Esos sonidos son muy importantes cuando se amplifican. El hecho de que no se hayan captado por las personas que están allí es debido normalmente a que los micrófonos, hay micrófonos de una gran calidad, muy direccionales, que pueden tener una captación de graves o de agudos que no capta el oído humano, y máxime en la experiencia que acaban de relatar, donde están a bastantes metros del lugar donde está colocado el micrófono. Por lo tanto, para dejar eso perfectamente seguro, estar uno seguro de que este factor ya no interviene en el asunto, hay que poner una cámara que se llama cámara anecoica, que es una cámara especial, que hay muy pocas en España, hay una en el Torres Quevedo, de la que luego hablaremos. Otra posibilidad es una cámara para aislar el sonido, para tener la completa seguridad. Aislarlo de cualquier ruido ambiental. Efectivamente, para tener la completa seguridad de que no hay un sonido externo natural. Los pájaros, un búho, por ejemplo, hace unos sonidos. Hay otras hipótesis. Por ejemplo, están las ondas hertzianas. Las ondas hertzianas, los aparatos, son aparatos electrónicos que tienen una gran sensibilidad para amplificar, porque en realidad la primera señal que reciben es muy leve, que se va amplificando. Entonces, por lo tanto, esos aparatos electrónicos son capaces de recibir señales de la atmósfera de tipo hertziano, o sea, de ondas hertzianas, de ondas de radio, por ejemplo, de televisión, radio. Eso ocurre con más frecuencia de lo que se cree. Es muy importante ese factor. Yo recuerdo que cuando vino a España Carol Ramis, que fue una especialista en psicofonías, que vino con un aparato que ya había registrado el psicofón, y estuvo en mi casa haciendo experiencias, y dejamos un silencio, y después del silencio ella hizo una llamada a los espíritus, etcétera, y después del silencio pudimos escuchar muy nítidamente aquí Radio Madrid. Porque yo vivo relativamente cerca de una antena de radio, y eso puede ocurrir perfectamente. Por lo tanto, para evitar eso, además habría que meter, además de la cámara anecoica, en una jaula de Faraday, que es un sistema que impide el uso de entrada de ondas hertzianas, electromagnéticas. Entonces, esto, por lo tanto, tendría que estar el aparato en una jaula de Faraday y a su vez en una cámara anecoica. Se ha dicho aquí, por ejemplo, que las cintas, y se ha insistido en ello varias veces, debían ser vírgenes. Pues yo voy a hacer una pequeña matización. Mejor que no sean vírgenes. Mejor que se hayan borrado por medios electromagnéticos potentes, con lo cual uno se garantiza que sí que son vírgenes de verdad. Porque las que salen de las fábricas, no todas son vírgenes. Porque en las fábricas a veces hacen controles de calidad, y ese control de calidad puede estar una determinada grabación. O sea que es mucho más seguro coger una cinta. Es igual que esté precintada que no esté precintada, no es relevante. Lo que es importante es someterla a un borrador, que es una fuente magnética tremenda,
y que deja todos los puntos, en este caso de hierro, de cromo, de lo que sea, los deja en la misma dirección todos. Con lo cual uno se garantiza que aquello está verdaderamente borrado y que por lo tanto no puede introducirse algo. Vamos a escuchar otra psicofonía grabada en Belchite, en sus ruinas. Se escuchan disparos. Pongan atención. Don Ramos, ¿usted escucha ahí disparos o no? Yo además es que soy muy aficionado a la colección de aparatos de la radio y del cine, de sonido. Y usted se maravillaría, si además me lo hubiesen dicho, los habría traído aquí con mucho gusto, se maravillaría pues con qué facilidad se puede hacer una lluvia, se puede hacer el viento, simplemente con aparatos muy elementales. Es decir, que quiero decir que eso habría que analizarlo. Se supone que debe haber mala intención con el fin de crear... No por fuerza, no por fuerza, no por fuerza. Puede haber mala intención. Fíjese, y de hecho... estamos hablando de ruinas, un lugar donde se produjo una batalla, alguien que graba precisamente disparos, ruido de un avión, de los que intervinieron en la contienda, o voces que tienen relación con lo que allí ocurría. Mire, allí mismo en Belchite, lo ha dicho el historiador, allí se produjo anteriormente otra batalla muy importante en la independencia, la guerra de independencia. Pero anteriormente haya tenido que haber de todo, como en la historia de España. Y esto no significa, pero normalmente los que hacen las psicofonías solamente descubren lo que ya conocen. Es decir, difícilmente hasta saber que había habido una batalla allí de la guerra de la independencia van a encontrar el ruido de los sables. Cuando ya se sabe que haya habido una batalla de la guerra de independencia, aparecerán ruidos de sables. Es decir, es muy importante que el individuo, o sea, que está haciendo la experiencia, esa predisposición es muy importante. Pero quiero decirle a usted una cosa que es importante que tengan en cuenta, y es que cuando se han sometido las psicofonías al control rígido de la ciencia, a la depuración que supone hacerlo con unas cintas perfectamente borradas, con la jaula de Faraday, con la cámara anecoica, jamás se han obtenido ni una sola psicofonía, ni la más leve psicofonía. ¿Cree que las psicofonías pueden llegar a esto de contestar a preguntas inteligentes? Pues yo creo que no, yo sinceramente creo que no. Primero, estamos hablando de, por lo tanto tendríamos que pensar que era un espíritu el que contestaba, naturalmente. Entonces, los espíritus son intemporales e inmateriales, y al ser intemporal, pues evidentemente nos podría contestar un espíritu de hace siglos, pero lo que no tiene sentido es que el espíritu siga ahí en la mazmorra aquella, según acaba usted de decir. Eso es imposible. Es decir, el espíritu evidentemente ya no está allí, está claro. Entonces, por lo tanto, yo creo que muchas veces esos diálogos se montan a posteriori. Mi experiencia personal con otros casos es que se montan a posteriori. Se obtiene una voz que dice, sacadme de aquí, y el investigador dice que preguntó, ¿qué espera usted de mí? Pero no al revés.